En los últimos 2 años, Francia ha vivido una de las crisis políticas más profundas de su historia reciente. En menos de 24 meses, 5 primeros ministros han sido reemplazados. El Parlamento está dividido y la figura de Emmanuel Macron se ha debilitado ante un país exhausto, dividido entre la necesidad de austeridad y la desesperación por mantener la dignidad social. La deuda pública ha alcanzado niveles históricos, más del 114% del PIB, y se proyecta que supere el 130% antes de que termine la década. El déficit presupuestario se dispara al 5,4%, muy por encima del límite europeo del 3%. En medio de este caos, el primer ministro, Sébastien Lecornu, decidió suspender temporalmente la reforma de las pensiones que buscaba elevar la edad mínima de jubilación de 62 a 64 años. Su decisión, motivada por las protestas que paralizaron París, Lyon y Marsella, no fue una concesión, sino una señal de rendición política. El país que alguna vez simbolizó el equilibrio entre justicia social y crecimiento económico, hoy se encuentra al borde de una crisis estructural, económica y moral. Para entender la magnitud de este colapso, hay que mirar hacia atrás. Después de la Segunda Guerra Mundial, Francia emergió destruida, pero con una visión clara: nunca más permitir que el pueblo viviera sin seguridad, sin derechos, sin futuro. Nació así uno de los estados de bienestar más robustos del planeta. Durante los años dorados de la posguerra, las llamadas Trente Glorieuses, el país floreció. La economía creció a tasas superiores al 5% anual, el desempleo era casi inexistente y el sistema público garantizaba salud, educación y pensiones para todos. Era un modelo que combinaba capitalismo productivo con justicia social. Pero ese sueño estaba sostenido por una base frágil, una población joven, una industria poderosa y una globalización que aún no existía. Cuando esos factores cambiaron, la maquinaria que sostenía el milagro francés comenzó a resquebrajarse lentamente. El primer golpe llegó en los años 70, cuando la crisis del petróleo alteró el mapa económico global. Los costos de producción se dispararon. Las empresas francesas perdieron competitividad y las fábricas comenzaron a cerrar. La industria, que era el corazón económico del país, se desplazó hacia Asia, donde los costos eran más bajos. Los llamados tigres asiáticos, Japón, Corea del Sur, Taiwán y más tarde China, se convirtieron en los nuevos gigantes manufactureros del mundo. Francia, con su legislación laboral rígida, sus sindicatos poderosos y sus altos impuestos, se volvió menos atractiva para la inversión. El resultado fue un desempleo crónico que nunca más desapareció. Las generaciones que habían crecido con la promesa de seguridad comenzaron a enfrentar una nueva realidad: trabajos temporales, salarios bajos y un Estado cada vez más endeudado. En la década de 1990, los gobiernos franceses intentaron reformar el sistema sin tocar sus bases, pero los números no cuadraban. Cada presidente, desde Jacques Chirac hasta François Hollande, intentó frenar el gasto público y todos fracasaron. En 2008, cuando estalló la crisis financiera global, el Estado francés intervino para rescatar bancos y empresas, elevando aún más su deuda. Desde entonces, el país vive un ciclo interminable: subidas de impuestos, endeudamiento y recortes, seguidos por olas de protestas. El desempleo se mantiene entre el 7% y el 10% desde hace 30 años. Los salarios apenas crecen y los jóvenes se sienten atrapados en un sistema que ya no cumple sus promesas. Las universidades están saturadas, los hospitales colapsan y las zonas rurales viven un abandono que se siente como una traición del Estado a sus ciudadanos. Hoy, el costo de vida se ha convertido en el enemigo silencioso de las familias francesas. En París,
Una vivienda promedio supera los 10.000 euros por metro cuadrado. El precio de la energía se ha duplicado desde 2021 y la inflación devora los salarios. En las calles, el descontento se respira. Los chalecos amarillos fueron solo el comienzo. Detrás de ellos hay un país que se siente olvidado, que no cree en la política ni en las instituciones. Cuando Macron intentó aprobar la reforma de las pensiones por decreto, usando el artículo 49.3 de la Constitución, la indignación estalló. Millones de franceses salieron a las calles con un grito que no era solo contra una ley, sino contra un sistema que parece haber perdido el sentido de justicia. El presidente, al suspender la reforma, no calmó el fuego, simplemente lo contuvo, porque el verdadero problema no es la edad de jubilación, sino el modelo que la sostiene. La situación económica es alarmante. Francia gasta más de lo que produce y financia su estilo de vida con deuda. Solo los intereses anuales superan los 67.000 millones de euros, casi lo mismo que el presupuesto nacional para educación. Cada euro que se destina a pagar deuda es un euro menos para hospitales, escuelas y transporte público. Los economistas advierten que el país podría entrar en una espiral de endeudamiento similar a la de Italia o Grecia, pero con consecuencias más graves debido a su tamaño dentro de la Unión Europea. Sin embargo, el problema no es solo financiero, es cultural y político. Francia se enfrenta a una pregunta existencial. ¿Puede seguir siendo el país del bienestar sin arruinarse? Cada intento de responderla termina dividiendo aún más al país. Aún así, Francia sigue siendo un símbolo, un país que incluso en medio de su crisis defiende con fuerza su identidad. En las plazas y avenidas de París, los ciudadanos siguen marchando con pancartas que dicen «Liberté, égalité, fraternité», recordando que esos valores no son un lujo, sino un compromiso. El espíritu revolucionario francés, el que derribó reyes y desafió imperios, sigue vivo. Pero ahora la revolución no se libra con barricadas, sino con debates, huelgas y urnas. El futuro del país depende de su capacidad para reinventarse sin traicionarse, reformar su modelo económico sin destruir su alma social, adaptarse al siglo XXI sin perder el sentido de comunidad que lo hizo grande. Si esta historia te está llegando, deja tu comentario contándome desde dónde nos estás viendo y qué hora es allá. Porque lo que vive Francia no es solo un asunto francés, es una advertencia para el mundo. Europa envejece, los costos sociales se disparan y la productividad no alcanza para sostener los sueños de bienestar que nacieron en el siglo pasado. Francia es solo el primer gran espejo en el que muchos países podrían verse reflejados dentro de poco. La batalla por el futuro no será entre izquierda y derecha, sino entre quienes quieren preservar el pasado y quienes se atreven a construir algo nuevo. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó este análisis, dale me gusta, comparte el video y comenta qué tema te gustaría ver en el próximo episodio. Porque lo que hoy ocurre en Francia podría ser, mañana, la historia de todos nosotros. Y cuando llegue ese momento, solo quedará una pregunta. ¿Habremos aprendido algo de la caída del gigante europeo?